Amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos, mis amigos. Seguimos con esta campaña profética acerca de los últimos tiempos. Para mí es una bendición y es un honor dirigirme a usted en este día 10 de abril del 2020. Vamos a continuar con esta campaña profética. Y para mí es una bendición poder dirigirme a usted y traer una palabra. Hay una palabra hermosa, una palabra de bendición en esta hora. Le estaba pidiendo al Señor que me diera una palabra. Y el Señor me llevaba al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 6 y el verso 24 y 25. De ahí vamos a pasar al capítulo 7. Y dice así: la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Lo primero que encontramos aquí, ¿verdad?, es que el rey de Siria, Ben-Hadad, dice que subió contra el pueblo de Dios, contra Israel. Samaria se encuentra en Israel, o se encontraba en la tierra de Israel. Y siempre el enemigo ha querido destruir al pueblo de Dios, al creyente, al Hijo de Dios. Siempre lo ha querido ver derrotado, destruido y cabizbajo. Y miramos que Ben-Hadad, el rey de Siria, subió contra el pueblo de Dios y lo sitió, y a causa del sitio, a causa del encierro, hubo una hambre. Y es exactamente lo que está pasando hoy en día. Hoy en día todo está detenido, todo está parado, muy poca gente está trabajando y por lo tanto va a traer una consecuencia de mucha necesidad, de desempleo, pero sabemos que el Dios eterno de la gloria va a proveer en medio de nuestras necesidades. Por eso el tema de hoy en día que yo le he puesto: propósitos de la prueba. Hay propósitos en la prueba. Hay propósitos y hay una finalidad por el cual el Dios eterno de la gloria ha permitido que estemos en familia en nuestros hogares. A través de la palabra vamos a poder ver cuáles son esos propósitos que nosotros, que quizá no nos damos cuenta, porque quizás estamos deprimidos, que quizás estamos tristes, que quizás estamos, ¿cómo le vamos a hacer después de todo esto? Pero el Rey eterno de la gloria nos va a hablar a través de su palabra. Y dice así que el rey de Siria, Ben-Hadad, un dato interesante, que Ben-Hadad quiere decir el hijo de Hadad. En aquellos tiempos había un dios del tiempo que se llamaba Hadad. Por lo tanto, el rey le habían puesto el hijo del dios del tiempo, el hijo de Hadad. Y dice que subió contra Samaria, y a causa del sitio hubo una gran hambre. Y es eso lo que está pasando. Nunca en la historia se había detenido el producir, el trabajar. Nunca se había detenido algo así, excepto en el tiempo de los jueces, cuando Josué le ordenó al sol y le dijo, y le ordenó a la luna: y tú, sol, detente. Eso estaba dando
un indicativo de que se detuviera el tiempo. Y hoy por hoy se ha detenido el tiempo. Está detenido, no estamos produciendo. No estamos produciendo. Y cuando uno no produce, eso causa escasez. Cuando uno no produce, eso causa necesidad. Cuando uno no produce, eso nos va a llevar a la quiebra y a la bancarrota. Porque el Señor nos creó personas y nos creó para que fuésemos fructíferos con su bendición. Él dijo, fructificaos y multiplicaos, que teníamos que ser fecundos, que teníamos que ser fructíferos en todas las áreas de nuestra vida. Pero hoy el tiempo está detenido, el tiempo de producir, el tiempo de trabajar. Por alguna razón el Señor nos ha detenido. Y miramos a través de estos pasajes que hemos leído de que hubo una necesidad en ese encierro, en ese sitio de Samaria. La gente quedó encerrada, no pudo más comprar, no pudo más vender, no pudo salir a hacer y a desempeñar sus labores cotidianos. Por lo tanto, que la gente entró en gran necesidad, y es eso lo que estamos mirando hoy en día. Y mire lo que dice el capítulo 7 de Segunda de Reyes. Dice, en el verso 1 dice así, dijo entonces Eliseo, en ese encierro había un profeta, había un hombre de Dios, como hoy en día en este encierro. Hay hombres de Dios que claman de día y de noche, que no dejan de orar, que no dejan de ayunar, que no dejan de buscar el rostro de Dios. Alabado sea el nombre del Rey de Israel. Dice que en ese sitio había un hombre de Dios. Estaba ahí la boca de Dios. Estaba ahí el representante de Dios. Estaba ahí el hombre más importante que le podía traer esperanza al pueblo de Dios. El hombre de Dios no es cualquier cosa. El profeta de Dios no es cualquier cosa. Los hombres de Dios hoy en día toman un lugar muy importante en esta sociedad. Y dice la palabra de Dios que el profeta era la voz de Dios por el cual el Dios del cielo iba a hablar. Era el representante de Dios en la tierra. Era llamado para ser un guía para el pueblo de Dios. Era llamado para dar dirección y para dar amonestación. Y continuamos leyendo en el capítulo 7 de Segunda de Reyes. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Y dice así, entonces dijo a Eliseo, debemos escuchar lo que dicen los hombres de Dios. Debemos escuchar las autoridades civiles, pero debemos escuchar las autoridades verdaderas de Dios. Hay autoridad de Dios y hay autoridad civil. Las dos autoridades debemos de sujetarnos a ellas para que nosotros como familias, como personas, nos vayan bien y tengamos una vida próspera, una vida victoriosa. Hay dos autoridades, las autoridades que son de parte de Dios y las autoridades civiles, las autoridades de arriba y las autoridades de abajo. Uno no puede estar sin hacer caso las autoridades divinas. Las autoridades divinas son puestas por Dios. Las autoridades civiles son puestas por Dios para que nos vayan bien. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, oíd palabra de Jehová. Mira lo que dice la voz de Dios. Mira lo que dice
el profeta de Dios, el hombre de Dios en tiempos difíciles. Por eso yo en esta hora, yo le digo a usted, mi amigo, mi hermano, el hombre de Dios tiene dirección. El hombre de Dios tiene palabra. Y lo que la autoridad divina está diciendo, oíd palabra de Dios en medio de la tribulación, en medio de los tiempos difíciles. Lo que debemos hacer es escuchar la palabra de Dios. Porque cuando escuchamos palabra de Dios, nuestra alma es fortalecida. Cuando escuchamos palabra de Dios, nuestra mente se llena de fe y de positivismo. Cuando escuchamos palabra de Dios, la parte afectiva es afectada. Nuestras emociones son afectadas cuando nosotros escuchamos palabra de Dios. Nuestras actitudes es afectada para bien cuando escuchamos palabra de Dios. La palabra de Dios nos nutre. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es eficaz, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta el alma, el espíritu, hasta los huesos, hasta los tuétanos y discierne todo pensamiento y toda intención del corazón. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma. La palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos ahora mismo. Porque es la palabra de Dios que nos va a fortalecer, que nos va a llenar de fe para que nuestra actitud cambie. Mira la recomendación del profeta. Dice, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Ahora mismo usted está haciendo un bien para usted mismo, escuchando palabra de Dios, escuchando la voz de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Dice así, oír palabra de Jehová. Oír palabra de Jehová. Los discípulos de Jesús escucharon a su maestro en medio de la tormenta. Dice la palabra de Dios que terminado la prédica, terminado la reunión, Jesús puso a sus discípulos en una barca mientras él se quedó orando. Dice, despedida la multitud, él se quedó, puso a los discípulos en una barca y los mandó que se adelantasen y él se quedó orando. Y como a la cuarta vigilia, dice que aquella barca era golpeada por la tormenta. Y los discípulos habían entrado en miedo, en angustia, en sufrimiento, porque aquella barca estaba siendo golpeada al punto de ser desbaratada, porque el viento era contrario. Entonces el maestro, el Mesías, apareció como a la cuarta vigilia y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo. Aunque cuando nosotros estamos pasando dificultades, oh, aleluya, a veces no podemos, no sabemos y no podemos, cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Porque nuestra mentalidad, nuestra psicología se pone como en un punto gris, en un punto neutral en el cual no sabemos a quién oír. Pero los discípulos escucharon a su maestro en medio de la tormenta y el maestro le dijo, tengan ánimo, no tengan miedo. Aleluya, y es lo que debemos hacer en estos tiempos difíciles, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Cuando habían perdido toda esperanza y estaban desconsolados, escucharon la palabra de Dios.
Los discípulos, cuando estaban desconsolados, ellos escucharon la palabra de Dios. Desde Génesis dice, cuando su maestro había sido crucificado y cada quien agarró su propio camino, su propio destino. Dijeron, pues ya todo se acabó. Dice que estaban desconsolados, desconcertados, llenos de incertidumbre. Pero habían dos discípulos que iban camino a Emaús, que iban tristes, que iban cabizbajos. Pero ahí se les apareció el maestro y les comenzó a ministrar la palabra de Dios desde Moisés, eso hablando de Génesis, el Pentateuco. Y dice, y los profetas, eso hablando desde los libros históricos hasta Malaquías. Y les comenzó a ministrar esa palabra. Y Jesús hizo como que iba de largo. Pero los discípulos le rogaron a que se quedase y entrase en esa aldea. Entonces le invitaron a que entrara a su casa. Y cuando entró a su casa, dice que Jesús estaba sentado y partió el pan y lo bendijo. Entonces los ojos de los discípulos se le abrieron y dijeron, oh, este es el maestro. Hasta entonces le reconocieron que era el maestro que había resucitado. Entonces se dijeron uno al otro, con razón en nuestro corazón ardía cuando nos hablaba y nos ministraba la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entra a lo más profundo de nuestro corazón y nos ministra, produce alegría, produce fortaleza. La palabra de Dios nos trae aquella nutrición que necesita nuestra alma. Por eso es que la recomendación del profeta es oír palabra de Dios. Y yo le digo hoy, escuche, continúe escuchando palabra de Dios, aunque pase todo esto, ¿verdad? Continúe escuchando palabra de Dios. Continúe en el estudio de la palabra de Dios, en la meditación de la palabra de Dios. Continúe, mi amigo, mi hermano, buscando el rostro de Dios. Continuemos. Mira lo que dice, oír palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. En la puerta de Samaria era donde se llevaba a cabo el comercio. En la puerta de las ciudades de aquel tiempo era donde estaba, como nosotros le llamamos hoy en día, el mercado rodante. Era ahí donde se intercambiaban los productos, el grano, la carne y todo lo que se comerciaba ahí. El profeta dijo, mañana, el mañana está en el futuro. Todos queremos un mañana mejor. Yo deseo un mañana mejor para mi vida, para mi familia. Yo deseo un mañana mejor para usted, para su familia. Pero la recomendación del profeta es que el mañana está conectado con el hombre de Dios. El mañana está conectado con el hombre de Dios. El mañana está conectado con Dios a través de sus siervos. Por eso yo le digo que si usted en algún tiempo de su vida fue creyente, fue cristiano, le entregó su vida y por alguna razón se desvió del camino, regrese, mi amigo, regrese, mi hermano, regrese a un mentor, regrese al redil, regrese a buscar las cosas básicas de la palabra de Dios. Si usted creyó y no se bautizó, regrésese, tome las clases de bautismo y bautícese. Si usted se apartó de los caminos de Dios, hoy es el tiempo correcto para que usted tome esa decisión y regrese. Porque las decisiones que tomemos hoy, mañana nos van a afectar. Las decisiones que tomemos hoy nos
nos va a afectar para el mañana. Dice, el mañana está conectado con la voz del profeta, porque el profeta es el embajador de Dios, es la voz de Dios. El profeta es la boca de Dios. Y los hombres de Dios hoy en día son la boca de Dios y somos los embajadores del reino de los cielos. Dice, el mañana puede ser mejor si determinamos escuchar y obedecer la palabra profética. El mañana puede ser mejor si determinamos escuchar y obedecer la palabra profética. No es solamente de desear un mañana mejor, sino el mañana está conectado con el hombre de Dios, está conectado con tu obediencia, está conectado con el escuchar y el obedecer la palabra de Dios. El mañana está en nosotros. El mañana depende de nosotros. El mañana está en sus manos, mi hermano, mi amigo. El mañana está en mis manos. Y las decisiones que tomemos hoy nos afectarán para el mañana. Miramos que el profeta dijo, mañana a estas horas todo va a estar mejor. Todo va a estar mejor, dijo el profeta. Pero el mañana es parte del futuro. Sabemos que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, es el pasado, hoy el presente y de mañana el futuro. Sabemos que el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, está en control de todo. Él controla el pasado, Él ha controlado el pasado, está controlando el presente y va a controlar el futuro de nuestras vidas, de las naciones. Continuamos con esta lectura y dice así, dice el capítulo 7 de Segunda de Reyes, el verso 3, dice, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Mira que en la puerta de Samaria, en la puerta de aquella vicisitud que estaba pasando, en la puerta de la ciudad de Samaria, donde estaba el hambre, estaba la necesidad, había ahí 4 leprosos que ellos se determinaron y se dijeron el uno al otro, si nos quedamos aquí nos morimos. Y si salimos al campamento enemigo y nos perdonan la vida, viviremos. Y si no, moriremos. Pero no nos vamos a quedar aquí sin hacer nada. Entonces, no podemos darnos por vencido de toda esta prueba que está pasando en todo el mundo. No podemos darnos por vencido. Tenemos que levantar nuestro ánimo, tenemos que levantar nuestro espíritu, tenemos que tomar la palabra de Dios y levantarnos con fe, con certidumbre, con la ayuda del Dios Todopoderoso y levantarnos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No debemos dejarnos de vencer, no debemos dejarnos de estar ahí lamentándonos. Debemos de levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Todos los expertos, los psicólogos, muchos consejeros están diciendo, levántese por la mañana, haga una agenda, haga un horario de lo que va a hacer en todo el día en su casa. Levántese en la mañana, báñese, perfúmese, vístase bien, como si va a salir de viaje,
y no pasar ahí en nuestra casa sin hacer nada. Hay que estar activos en nuestra casa, en nuestro hogar, levantarnos en oración por la mañana, darle gracias a Dios todo el tiempo, en la tarde, en la noche, con su familia, agradeciéndole a Dios, ¿verdad? En vez de lamentarnos, en vez de quejarnos, en vez de estar ahí hablando mal de todo, de las autoridades, de tanta cosa, ¿verdad? Es mejor tomar una actitud buena, de tomar una actitud de agradecimiento, de tomar una actitud de valoración que tenemos nuestra familia y aprovechar el tiempo ahora que no estamos trabajando y decirle gracias a Dios por mi familia, gracias a Dios por el ministerio, gracias a Dios por su ayuda, gracias a Dios por la provisión, gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha concedido. Está comprobado que una persona que agradece, se le despeja su mente. Cuando usted comienza a agradecer, tu mente se va a despejar y te vas a olvidar de esas cosas malas. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a la crisis, frente a la adversidad? ¿Cuál va a ser nuestra actitud después que salgamos de todo esto? Quizá antes de esto, nuestra actitud quizás era de egoísmo, quizá era de maldad, quizá era de seguir pecando del que no me importa, quizá era una vida de transgresión a la palabra de Dios. Quizá no le hacíamos caso ni a la autoridad civil ni a la autoridad religiosa. Es tiempo de comenzar a cambiar nuestra actitud desde ahora mismo. Debemos determinarnos y cambiar nuestra actitud para el bien nuestro y para el bien de nuestra familia. Dice la palabra de Dios en el verso 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. La provisión ahí está. Yo estaba mirando una conferencia del alcalde de esta ciudad de Los Ángeles y dijo, hay provisión para muchos meses. Que la gente no entrara en pánico, que la gente no entrara en una desesperación, porque había provisión en esta ciudad de Los Ángeles, gracias al Eterno. Hay provisión para muchos meses. La provisión ahí está, mi amigo, mi hermano. Hay muchos lugares, hay bancos de comida, hay lugares donde están dando comida, hermano. No es de darnos por vencidos, es de salir con todas las recomendaciones y recibir la ayuda, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Y es tiempo de compartir, no es tiempo de darnos por vencidos, es tiempo de levantar nuestro espíritu, nuestro ánimo, levantarnos con fe para seguir adelante. Todo esto es temporal, dice la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y las pruebas no es para matarnos. Las pruebas no es para que alguien se deje de vencerse. Las pruebas son para sacar lo mejor de nosotros. Las pruebas es para sacar la mejor actitud, la mejor fe, el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor ministro, el mejor predicador. La palabra de Dios nos enseña que esta prueba es pasajera. Aún nuestro Señor Jesucristo fue probado para ver si iba a hacer un buen trabajo en su ministerio. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:4 que el Espíritu de Dios le llevó en el desierto
El desierto simboliza la adversidad, la prueba, la dificultad. Y ahí fue donde fue probado, donde fue tentado. Y dice la palabra de Dios que él pasó la prueba victoriosa para entrar en un ministerio y para preparar a sus discípulos, a sus sucesores. Mi amigo, mi hermano, largo camino nos espera, porque estar ahí deprimidos, estar cabizbajos, es de levantarnos, porque largo camino te espera, mi hermano, mi amigo. Entonces la provisión ahí está. Estos leprosos encontraron provisión, pero tuvieron que salir. Encontraron provisión en el campamento enemigo. Hay corporaciones que tienen almacenes grandísimos. Bendito sea el nombre de Dios. En cualquier país hay almacenes. La provisión ahí está. Es el pensamiento y la actitud de nosotros que nos va a sacar adelante, y la ayuda de nuestro Dios. Dice que encontraron, quiero seguir leyendo la palabra de Dios, dice así, el verso 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Llegaron al campamento enemigo, comieron, bebieron hasta saciarse, se llevaron las provisiones, lo escondieron. Y yo le pregunto en esta hora, ¿qué es lo que usted va a hacer después que todo esto pase? ¿Va a continuar con una vida de pecado? ¿Va a continuar con una vida renegando? ¿Va a continuar con una vida sin estudiar la palabra de Dios? ¿Va a continuar con una vida desobedeciendo las autoridades civiles? ¿Va a continuar su vida desobedeciendo las autoridades de Dios, las autoridades religiosas, las autoridades divinas? Por allá hay alguien que dice, yo solamente a Dios le obedezco. Pero cuando usted desobedece las autoridades civiles y las autoridades religiosas y divinas, usted desobedece a Dios. Hay gente que dice, yo solamente me someto a Dios, pero no me voy a someter a mi pastor. No me voy a someter a las autoridades civiles. Eso es incorrecto, porque Dios ha puesto las autoridades civiles y religiosas. Dice que estos leprosos escondieron la provisión. Y yo le pregunto a usted, después que salgamos de todo esto, de esta cuarentena, ¿cuál va a ser su actitud? Dice, después que salgamos de esta prueba, debemos llevar una vida de generosidad, porque ellos reconocieron, no estamos haciendo bien, estamos escondiendo las provisiones, no estamos haciendo bien. Debemos reflexionar en nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo para el bien de nosotros y para el bien de nuestra familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Debemos enmendar, debemos rectificar, debemos volvernos a Dios, debemos arrepentirnos de todo corazón y que nuestra vida sea justa, sea correcta y llevar una vida de santidad y de agradar al Señor. Dice, debemos compartir, después de que salgamos de esto, debemos compartir nuestros conocimientos. A veces es tanto el egoísmo que hay que no queremos compartir lo que sabemos. No queremos compartir a dónde hay empleo.
No queremos a veces compartir a dónde se están dando las cosas o dónde se está regalando algo. A veces no queremos compartir que hay trabajo, porque en nuestra vida muchas de las veces reina el egoísmo. Y no debe hacer así, mi hermano, mi amigo. Debemos ser generosos después que salgamos de todo esto. Debemos compartir nuestros conocimientos, debemos compartir nuestro tiempo, debemos compartir nuestras habilidades, debemos compartir nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Debemos sacar lo mejor de nosotros. Antes de esta prueba, quizás estábamos proyectando lo malo de nuestra personalidad, lo malo de nuestro carácter, lo malo de nuestro temperamento. Pero no debe continuar así. No debemos continuar con una vida de egoísmo. Debemos compartir, debemos ser generosos, amigables, cariñosos, misericordiosos. Compartir nuestra fe. Compartir un tiempo con algún amigo, con algún hermano. Porque eso es lo mejor de la vida, compartir con nuestra familia. Y miramos cómo Dios salvó a Samaria, cómo salvó al pueblo de Dios, que usó a estos hombres que estaban en una condición de lepra, pero Dios usa al que se deja usar. Y Dios los usó para la bendición del pueblo que estaba padeciendo necesidad. Debemos cambiar nuestra actitud, nuestra mentalidad. Esta prueba tiene propósitos y los propósitos de esta prueba es sacar lo mejor de nosotros, no dar vencidos, escuchar la palabra de Dios. Y el propósito de nuestra vida es tomar mejores decisiones para enfrentar el mañana. Hasta aquí voy a llegar con esta palabra. Y si usted todavía no ha entregado su vida al Señor, le invito a que lo haga. Y si quiere reconciliarse con el Señor, ahí donde está, haga conmigo esta oración. Y si está enfermo, y si está necesitado, está pasando alguna dificultad emocional, vamos a orar. Vamos a orar ahorita. Quiero que levantes tu mano y ore conmigo. Señor Jesús, en esta hora, yo he escuchado su palabra. Entrego mi vida en esta hora. Perdona mis pecados, Señor. Yo reconozco que te he fallado. Quiero seguir tus caminos. Quiero seguir tus pisadas. Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Tu palabra que he oído me enseña que tú eres un Dios maravilloso, un Dios compasivo, un Dios que perdona, un Dios que sana. En esta hora, perdóname, sáname y limpia mi vida para caminar juntamente contigo. Y si hay algún amigo, algún hermano que está enfermo en esta hora, oh Dios Todopoderoso, yo te ruego sanidad sobre ese amigo, sobre ese hermano, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y si está debilitado en esta hora, fortalécele, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta hora. Bendice a mis amigos, mis hermanos, a donde quiera que nos sintonizan. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le doy gracias en esta hora. Gracias, Padre Santo. Que Dios te bendiga, mi hermano.